Capacitación, conducción segura de vehículos livianos, prevención de peatones. Objetivo: brindar al personal conocimientos y pautas necesarias para realizar una conducción segura de vehículos livianos, identificando los riesgos asociados a la circulación en instancias frecuentes y estableciendo medidas preventivas para evitar incidentes con peatones, atropellos, colisiones y daños materiales. Importancia de la conducción segura. La conducción de vehículos livianos representa una de las principales fuentes de accidentes laborales, graves y fatales. Los accidentes más frecuentes son atropello de peatones, choques por distracción, colisión en maniobras de retroceso, vuelcos por exceso de velocidad, impacto contra equipos, estructuras o vehículos estacionados, lesiones por no utilizar cinturón de seguridad. La mayoría de estos eventos pueden prevenirse mediante conductas seguras, respetando las normas de tránsito y prestando atención de forma permanente. Pero antes que nada, debemos mencionar los requisitos que deben cumplir un personal para conducir. Antes de conducir, el trabajador deberá poseer una licencia de conducir vigente y habilitante, contar con autorización de la empresa, encontrarse en actitud física adecuada, no conducir bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que alteran la capacidad de reacción, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar las políticas internas de conducción y seguridad vial. Si bien esto menciona a un trabajador que realiza conducción de vehículos de la empresa, también va los requisitos que deben cumplir a cualquier conductor. Lo único que podríamos dejar de mencionar acá es la autorización de la empresa, como también el tema de las políticas internas de conducción segura, pero el resto de los requisitos deben ser de cumplimiento obligatorio para toda persona que conduzca un vehículo liviano o pesado también. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la inspección preoperativa del vehículo. Antes de iniciar la marcha, se debe verificar el estado de neumáticos, la presión, el funcionamiento de las luces y balizas, freno, dirección, bocina, espejos retrovisores, nivel de combustible, aceite y refrigerante, matafuego, que esté vigente y accesible, botiquín de elementos de emergencia, ausencia de pérdidas de fluido. Principios de la conducción segura. Los principios que podemos mencionar son mantener la velocidad segura, respetar la velocidad máxima establecida, tanto por las empresas como las que son señalizadas por los sitios que transitamos. Reducir la velocidad en áreas con circulación de personal, cruces internos, curvas y esquinas, sectores con polvo, barro o baja visibilidad. Mantener distancia de seguridad. Siempre se recomienda mantener 3 segundos respecto del vehículo precedente. Cuando hablamos de 3 segundos, esa distancia es una distancia en la que nosotros podamos ver la rueda del vehículo que está delante nuestro. Es una distancia de aproximadamente 1,5 metros. Aumentar en caminos que son de ripio, donde hay lluvia, nieve o condiciones climáticas adversas.
Después hablamos de todo lo que es evitar distracciones. Prohibido usar teléfonos celulares mientras se conduce. No estar manipulando el GPS mientras manejas. eh, el tema de las radios y documentación. Cuando vos estás yendo en marcha, no podemos ponernos a mirar documentación. Detener el vehículo en un lugar seguro si necesitamos realizar alguna comunicación. Conducir a la defensiva, anticipándose a errores de otros conductores. Observando permanentemente los espejos, los puntos de ciegos, si vemos conductores que vienen de forma acelerada, estar preparado para frenar ante una situación imprevista. Prevención de incidentes con peatones. Los riesgos principales cuando hablamos de los peatones son ingresar inesperadamente a una zona de circulación de peatones, quedar ocultos detrás de equipos o vehículos que circulan distraídos, no escuchar la aproximación de un vehículo debido al ruido ambiental. También hay vehículos que hoy en día son muy silenciosos por la tecnología que cuentan. Reglas de conducir. El peatón tiene la prioridad siempre dentro de las instalaciones y áreas operativas. Operativas nos referimos a dentro de una empresa, eh, o en lugares donde están haciendo alguna construcción o obra, depende de donde nosotros estemos circulando. Reducir la velocidad cuando vemos que se aproximan personas. Mantener el contacto siempre visual con el peatón, porque a veces los peatones hacen alguna maniobra inesperada, corren, caminan rápido, se quedan. Utilizar la bocina como advertencia preventiva, no para alarmar. Detener completamente el vehículo si existe duda sobre la trayectoria de un peatón. Si vemos que la persona no sabe si detenerse o seguir, esperamos a que el peatón reaccione. Extremar las precauciones cuando se cambian los turnos, más que nada en los turnos de escolares, donde vemos más tránsito, o en los horarios de salida de oficinas o trabajos. Reglas para el peatón. Circular por senderos o sectores habilitados. Cuando vamos por un lugar donde hay poca visibilidad, usar chaleco reflectivo o ropa de alta visibilidad. No caminar por detrás de los vehículos en maniobra. Evitar el uso de auriculares o teléfono mientras estamos transitando áreas de circulación de vehículos. Establecer un contacto visual con el conductor antes de cruzar para que nosotros sepamos, como peatones, que nos están viendo, o si somos conductores, saber que el peatón está viendo al vehículo. Las maniobras de retroceso generan un alto porcentaje de atropellos y colisiones. Medidas preventivas: evitar los retrocesos mientras que se pueda, obviamente, estacionar de forma que la salida sea siempre hacia adelante, verificar visualmente todo el perímetro antes de iniciar la maniobra de marcha atrás. Utilizar siempre los espejos. Ahora muchos de los vehículos cuentan con cámaras. En el caso de que tengamos, por ejemplo, si tenemos un camión o si estamos manejando una camioneta y hay un vehículo pesado, por ahí solicitar a un señalero o un vigía que nos asista. Realizar la maniobra siempre a una velocidad mínima, y la regla fundamental es: si se pierde de vista al señalero, detener inmediatamente el vehículo. Estacionamiento. Estacionamiento seguro significa de que debemos estacionar solamente en los lugares autorizados para estacionar. Accionar el freno de mano, colocar en el caso de los vehículos que usan caja automática, la posición en P de parking. Apagar el motor al descender, no obstruir las salidas de emergencia. Muchas veces algunos vehículos se posicionan en lugares indebidos que están marcados como salida de emergencia. En pendientes, orientar las ruedas hacia el cordón o utilizar cuñas
Eso en el caso que corresponda y en lugares donde el estacionamiento sea un poco más precario y haya alguna pendiente. ¿Cómo actuamos ante una emergencia? En caso de un incidente o un atropello, hay que detener inmediatamente el vehículo, asegurar el área para evitar nuevos accidentes. Para eso siempre debemos contar con señalización, activar las balizas, dar aviso, en el caso de que sea de la empresa, al supervisor o al sector de seguridad o al sector de administración. Solicitar asistencia médica si hubiera lesionados. No mover a la persona accidentada salvo un riesgo inminente y preservar el lugar para la investigación del accidente. Consecuencias de una conducción segura. Lesiones graves o fatales a compañeros de trabajo, daños materiales a un vehículo o instalación, interrupción de operaciones, sanciones disciplinarias ilegales, pérdidas económicas para la empresa y para el trabajador. La seguridad vial es una responsabilidad individual y colectiva. Cada conductor debe asumir su compromiso activo con la prevención. Reglas de oro. Siempre usar el cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas, mantener la distancia de seguridad, inspeccionar el vehículo antes de usarlo, priorizar al peatón, retroceder solo cuando sea estrictamente necesario, detener la marcha ante cualquier condición insegura. Aquí les dejo un video que tiene que ver con el uso de cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad pasiva más importantes que equipan nuestros vehículos. Eso sí, si te lo colocas mal, se puede convertir en un arma de doble filo. ¿No es así, José? Pues fíjate, Raúl, si nos lo colocamos de cualquier manera podemos tener un montón de problemas. Por ejemplo, si yo no tengo cuidado con dónde queda situada la parte superior del cinturón, pues es fácil que me quede rozando el cuello. Y esto, en un accidente, puede provocarme cortes profundos, incluso puede llegar a ser mortal. ¿Qué hago en este caso? Pues simplemente cojo el soporte y lo bajo, de manera que me quede a medio camino entre el hombro y el cuello. Tan importante como la parte superior del cinturón es la parte inferior. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que al colocarla no me quede a la altura del vientre. Si esto es así, si está mal colocado, en ese mismo accidente yo lo que voy a sufrir son lesiones internas provocadas por el cinturón. Incluso una rotura de bazo que puede llegar a ser una lesión mortal. ¿Qué tengo que hacer? Pues asegurarme de que cuando me coloco el cinturón esté colocado justo aquí, a esta altura. Estos huesos que sobresalen de la pelvis, que se llaman crestas ilíacas, pues aquí tiene que estar colocado el cinturón de seguridad. Ahora, en verano, con la ropa que llevamos, pues es fácil que me quede bien. Pero en invierno, con ropa más gruesa, me tengo que asegurar de poner el cinturón por debajo de la ropa, que siempre esté en contacto con estos huesos de la pelvis. Como ya sabes, el cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad pasiva más importantes, pero también puede hacer una función de seguridad activa, es decir, para prevenir accidentes. ¿No es así, José? Tenemos que pensar que hay que colocarse bien el cinturón, no solo por si tenemos un accidente, algo mucho más importante, para no llegar a tener. Bueno, fíjate, vamos a hacer lo que hace mucha gente, que es o ir sin cinturón o llevarlo mal colocado, llevarlo de cualquier manera. Y vamos a vivir una situación de emergencia. Vamos a tener que esquivar un obstáculo que de repente nos aparece en la carretera. Lo que va a ocurrir cuando no tenemos el cinturón de seguridad puesto es que nos vamos a mover. Y nos vamos a mover tanto que nuestra prioridad deja de ser solucionar la emergencia y pasa a ser sujetarnos como podamos. Ahora de repente ocurre, ¡ahí va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pues fíjate, Ya, esto completamente vendido. Esto en una situación real puede provocar perfectamente el accidente. No la situación que teníamos antes, sino el que no hemos sido capaces de reaccionar bien porque no estábamos bien sujetos. Vamos a ver la diferencia. Ahora nos colocamos el cinturón, nos aseguramos de hacerlo bien y sobre todo de ajustarlo, de tensarlo todo lo que podamos para que cuando este se bloquee
nos, nos sujete, para que haga la función que tiene que hacer. La función más importante, que es la de seguridad activa. Vivimos la misma situación que antes, un obstáculo que nos encontramos en la carretera, misma velocidad, todo igual, pero ahora bien sujetos. Ahí va, cuidado, cuidado, cuidado. Tocado. Fíjate qué Bueno, diferencia. nada que ver. Como has podido comprobar, el cinturón de seguridad es también un elemento de seguridad activa muy importante. Cuando te montes en tu coche, no te olvides de colocar bien el cinturón. El cinturón de seguridad
Bueno, el video anterior era para que vean la función real que tiene en los cinturones de seguridad, que muchas veces no sabemos. Bueno, como último consejo, nunca conducir usando el celular, exceder los límites de velocidad, nunca transportar personas sin autorización o sin cinturón, realizar maniobras bruscas, conducir fatigado, alcoholizado, bajo efectos de la droga, asumir que el peatón lo ha visto. Nunca hagamos eso y podemos evitar accidentes. Como conclusión, les dejo de que la conducción segura de un vehículo liviano, la prevención de atropello, depende principalmente de la actitud preventiva del conductor. Mantener la atención, respetar las normas, priorizar la integridad de las personas, permite reducir significativamente la probabilidad de accidente dentro y fuera de las instalaciones de un trabajo. Porque nosotros no solamente trabajamos a veces con vehículos, a veces no usamos vehículos de la empresa, pero sí fuera de la empresa. Nos traslada hasta el lugar de trabajo, a veces para uso personal. Conducir seguro es llegar seguro, y la vida del peatón puede depender de una sola decisión de las personas que tenemos o conducimos un vehículo.